Quedamos en esta lámina en donde señalábamos precisamente la condición sobresaliente que en un momento dado debe tener la dirección estratégica. Predecir el futuro, no lo olvides, predecir el futuro. Amarramos esta idea y paso a la siguiente lámina, si es que me permite la tecnología, y si no ahorita resuelvo. Pero el siguiente cuadro que voy a proponerles es una de las intenciones fundamentales, por ejemplo, es que en este sentido, sí, nos permita, aquí está, exacto, nos permita básicamente, sí, básicamente establecer en este punto que nuestra forma de pensar, yo les recomendaría, sea también con estructuras. Por eso pongo este tipo de cuadritos para no olvidar lo que hay que hacer. No olvidar lo que hay que hacer. Es decir, yo tomo automáticamente el cargo de mando, el que tú desees, el cargo que tú quieras. Cuando dice uno mando, porque hay alto mando, mando superior, hay mando medio, y cada uno tiene determinadas acciones y determinadas responsabilidades. Pero ya en la intervención, por ejemplo, de Adriana, yo recomendaría y diría, esto es lo que se debe de hacer. Diagnóstico analítico estratégico. No hay vuelta de hoja, ya sé que lo tengo que hacer. ¿Cuál es el escenario futuro de lo que quiero hacer y de lo que en un momento dado puede ocurrir? Tengo y necesito obligadamente que tener mis hojas o mis rutas críticas que me permitan llevar a cabo y poner e implementar las estrategias, mis planes, mis programas y proyectos. Y las investigaciones en un momento dado que se deben de establecer en razón, ¿verdad?, de los impactos institucionales y una condición bien importante en la planeación. Aprendemos bien de lo que es la planeación estratégica, pero no olviden un punto importante. Debes de ver más allá. Y eso te invita a tener claro que aparte de la planeación estratégica, tomes en consideración la planeación prospectiva. La planeación prospectiva. Fundamental. No nada más hago o establezco estrategia, planes y programas. Me acompaño de una planeación prospectiva que me permita ver el rumbo más allá. Fundamental. Ahora, corresponde ya en una razón específica que ese caminito que les enseño en esa estructura, entendamos que la dirección debe de definir los objetivos. Es decir, ¿para qué hice todo ese análisis estratégico? ¿Para qué tomé en cuenta el entorno? ¿Para qué analicé a mi propia organización? Porque de ahí vas a derivar, como decíamos anteriormente, planes, programas, los proyectos que tú consideras importantes. Estamos hablando a nivel de dirección. Recuerden que hay niveles de atención. Obviamente, y me voy a detener tantito para explicar, un mando superior tiene obligaciones bien importantes a diferencia de un mando operativo, aunque sea mando. Pero si yo establezco y quiero diferenciar en un recuadro muy clarito cómo puedo conocer lo que debe de identificar al alto mando, a la alta dirección, contra el mando medio, contra el mando intermedio, contra la parte que llamamos la base, se los voy a explicar de la siguiente forma. La base, es decir, el hombre que trabaja el día a día, la parte operativa, que vigila, que camina las calles, que recorre, que investiga, que eso debe de tener una cualidad fundamental. La base debe de ser un gran ejecutor, es decir, porque ejecuta órdenes. Al final, ejecuta una orden de aprehensión, ejecuta una orden en un operativo, ejecuta una orden en un dispositivo. Debe ser un gran ejecutor. Ahora, si esta persona quiere trascender a otro nivel, a un mando intermedio, empezará a abonar a su carrera algunas consideraciones que van en su formación profesional, pero que sí tiene que ver ya
con su perfil. Muy importante de entender. ¿Y qué distingue a un mando intermedio? El intermedio es el que va a transmitir la orden, es decir, es el que tiene un grado con un pequeño grupo que puede ser, decíamos nosotros, un pelotón, una sección, como gustes. Cada institución tiene sus formas de aplicar su logística, pero en términos, un pelotón, grupo de 9 a 11 hombres, perfecto, ahí está. Y tiene un mando, incluyen estos, ¿verdad?, que va a transmitir una orden que le está dando todavía un superior jerárquico. Si la orden de esa persona, sea un hombre o sea una mujer, no es la orden correcta, ese grupo de personas va a entender una orden tergiversada o va a entender una orden completamente, ¿sí?, y llena de prejuicios y llena de emociones fuera de lugar. Y entonces el grupo, en lugar de formar parte de los objetivos, y ahí van respuestas, Jorge, el mando, y lo dijo perfectamente Manuel, empieza a tener una crisis de mando, un mando intermedio que no es correcto, ético, y que maneja la orden tal cual se debe transmitir, te puede distorsionar en un pequeño grupo la condición que se está indicando y generar resistencias. Resistencias es uno de los problemas más graves que se pueden tener en los grupos. Después del mando intermedio tienes un mando medio. El mando medio se caracteriza por coordinar, coordina acciones, ya tiene a su cargo un grupo más grande de personas y coordina las acciones. Evidentemente tiene cualidades, no solamente coordina, él sabe también ser un buen ejecutor, es decir, sabe cumplir órdenes, coordina acciones, que es lo que lo distingue, y sabe mover, por decirlo en términos, a un grupo de personas mucho más amplio para lograr cumplir objetivos ya específicos. Después del mando medio está el mando ya superior. Y lo que distingue al mando superior es saber planear. Si el mando superior no tiene idea de esto que estamos platicando, lo que es la planeación, lo que es todo lo que han platicado con el maestro Manuel, la planeación estratégica, la prospectiva, la dirección, o sea, estamos hablando de un mando reactivo, es decir, lo que nos explicaban o nos comentaban hace rato, Adriano preguntaba o tenía la inquietud, ¿cómo reaccionas ante eso? Solamente reacciono, hay un problema y reacciono, hay esto y reacciono, lo que llamamos en el pueblo el bomberazo, ¿cierto? Es decir, pasa esto y reacciono, pasa aquello y reacciono, pasa aquello, sí, pero no tienes una idea, no llevas una guía, ¿dónde piensas llevar tu institución? Y venía por ahí la otra pregunta también relativa hacia qué está pasando con las instituciones. Mucho, yo lo establezco como primera respuesta a una crisis de mando. Crisis de mando en donde no sabemos muchas veces los que estamos a cargo de las cosas a dónde vamos y qué queremos y a dónde queremos llegar. Es parte de lo que entonces dentro del reconocimiento de esa estructura debo tener. Son las personas, ya lo decía el maestro Manuel, idóneas para estar en los cargos, ¿verdad? Pues si voy a estar con que mis amigos y porque es bien buena gente y me hace reír, bueno, pues el que va a pagar la consecuencia eres tú como director. Pon a las mujeres y a los hombres correctos. Esa es la definición de alguien que sabe ser un líder. Y me cae bien o me cae mal, no, en los trabajos cometemos los errores de pensar que venimos a ser amigos. No, deben de estar las mejores y los mejores al cargo de las cosas. Y máxime en ciertos o ciertas trincheras como es la seguridad. La dirección requiere de un amplio conocimiento, dice aquí al interior de su propia organización, lo he dicho. Reconocer a tu propia organización, no solamente de cuántos somos 100, somos bien poquitos. No, ¿en dónde estás parado en el entorno? ¿Eres una policía municipal? Tienes tus limitaciones. ¿Eres una policía estatal? Tienes tus limitaciones. ¿Eres una policía hoy ya no existente federal? Tenías tus limitaciones. Tienes las limitaciones siendo un investigador, las tienes, pero también tienes tus condiciones de atribuciones. ¿Qué atribuciones tengo o qué limitantes tengo? Si no reconozco esto al interior de mi propia organización, tengo una estructura
cuento con capital humano preparado, cuento con planes, tengo procesos y procedimientos definidos. Si no, te estás tardando en empezar a trabajar sobre lo que viene, aparte de lo operativo. Pero en el operativo no lo veas como tu prioridad, estoy hablando como directivo, no lo veas como tu prioridad. Descánsalo en los grandes policías, hombres y mujeres que saben perfectamente operar y que te traerán buenos dividendos. Y tú dedícate a planear, a establecer estrategias, a guiar a la gente, a preparar a tu personal. Y sobre todo, como dice aquí, un análisis autocrítico, es decir, tener la capacidad tú misma y tú mismo de autoevaluarte. ¿Por qué? Porque si no, como se dice, lo que no se mide se deteriora y lo que se deteriora pues no sirve. Entonces hay que tener una capacidad de autocrítica, porque si no quiero yo hacer caso de que mi estrategia no funciona, y no porque me lo digan, porque lamentablemente los que nos dicen a veces nos están diciendo que qué bueno que llegaste y no hay nadie más guapo y más hermoso que tú para estar al frente de la policía, y no te estás dando cuenta que no estás haciendo nada más allá que cometer un error tras otro de forma sistemática. Y crees que los que te están, perdón que lo señale así, pero es verdad, que te están adulando en un momento dado, te están llevando por buen camino, simplemente te adulan. Y el día que te vayas tú, ¿qué crees? El que llegue lo van a adular igual y van a decir que el que se fue no servía para nada y el que se fue eras tú. Entonces, haz tu trabajo, comprométete contigo mismo y hablaremos de las competencias directivas. Lo tengo pendiente. ¿Cuáles son los fundamentos en un momento dado? Y no olvidar. Entonces, yo llego y debo de pensar que debo de tener mi estructura, mis procesos y procedimientos, el tipo de personas que tengo. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden tener grandes cualidades, pero adolecen de características de liderazgo. Liderazgo se suele decir a veces, ¿no? Y se decía hace algún tiempo, es que él es un líder nato. No se nace líder. Es decir, hoy eso ha modificado también. En un momento dado se tienen características personales que pueden contribuir a un buen liderazgo, pero que también esas condiciones, lo explicó Manuel hace unos minutos perfectamente bien, deben de estar articuladas con conocimiento para que en esa toma de decisiones, en ese sentido de responsabilidad, pues lógicamente tus decisiones estén soportadas bajo un marco jurídico, bajo un marco ético, porque si tú emanas de aquellos cuadros anteriores que decían que es una orden es que los demás hagan lo que tú dices. Bueno, y si yo lo que digo es una ilegalidad, y si yo lo que digo está totalmente falto de ética, entonces los demás tienen que cumplirlo. No, hoy se dice, una orden debe estar soportada en dos grandes columnas, y eso te lo da el conocimiento. La parte jurídica quiere decir que mi orden no va a transgredir absolutamente ningún marco normativo. Estoy sobre la Constitución, sobre tratados internacionales, sobre leyes reglamentarias, sé de lo que estoy hablando, códigos que se desprendan de estos, y mi orden reúne toda esa cualidad. Y segundo, que cuando yo emita una orden, esté soportada sobre un cuadro de la ética profesional. Ética y marco jurídico referencial es lo que hace una orden fuerte. Si esa orden no tiene esa fortaleza, vas a ser presa no solamente de críticas, sino de problemas legales bien importantes y que tienen trascendencias gravísimas al interior de estas instituciones y de otras tantas. El líder, por eso señalamos, tienes que tener tú la cualidad de saber reconocer, porque hay una máxima que dice que el líder habla con líder, para que se puedan establecer negociaciones, que también es todo un capítulo dentro de la alta dirección, la negociación, porque si tú tienes cualidad de liderazgo, aunque tengas un grado menor que el mío, es decir, un cargo inferior, yo soy director, tú eres subdirector o director de área o lo que sea, pero tienes cualidades de líder y sabes manejar bien a tu personal. Y tu personal, yo observo que te hace muy bien caso. ¿Me voy a pelear contigo o te voy a hacer mi aliado? Líder habla con líder. Te voy a hacer mi aliado inmediatamente para que la orden que emane o las condiciones de trabajo que estamos recibiendo ambos
lleve la misma guía y la peculiaridad, porque esos trazos en las estructuras organizacionales donde se tensionan y donde el director no le habla al director general y el director general no se lleva con nadie, tienden al fracaso. Es parte del trabajo del líder. Tienes que contar con capital humano, indiscutible, y hablaremos al rato del capital humano, y tienes que tener un elemento primordial que corresponde a un buen líder, la cultura organizacional, que te corresponde a ti fomentarla, te corresponde a ti proponerla en su caso, y te corresponde a ti en un momento dado abonar a contribuir a esa cultura organizacional. En este orden es nuevamente un esquema que tú puedes ahí tener para que recuerdes que tú estás ahí en medio como director, como una directora, y que son los elementos que debes de tener muy en cuenta dentro de tu pensamiento. Mi estructura, mis procesos, el liderazgo, el capital y la cultura. Y ahorita vas a ver de la importancia de cada uno de ellos. Para la estructura organizacional, hemos estado comentando que esta es la que nos permite en un momento dado determinar al interior de la organización cómo estás armado. Es decir, hay a veces que no se cuentan con organigramas muy claros, o hay en un momento dado personas, porque dije, no, por estructura no entendamos el inmueble, o sea, por estructura entendamos la condición del personal y de los puestos y mandos que tienes a cargo. Las policías tienen una estructura por su nacimiento estratégico y de orden militar, tiene una herencia de estructura piramidal y se llama estructura rígida. Es una estructura donde tienes un mando que de ahí emana precisamente una orden casi sublime y endiosada, y los demás están esperanzados a ese tipo de orden para hacer lo que tienen que hacer. Ese tipo de liderazgos y ese tipo de condiciones que se llaman autocracias no ayudan en mucho, porque a las personas les coartas la posibilidad de crear, les coartas la posibilidad de proponer, y todo el mundo está expectante a ver qué dices tú para ver si se hacen las cosas. Y si no das y no tienes la capacidad de que tu capital humano lo potencies, lo empoderes, lo facultes, les des la oportunidad de crecer, te vas a echar una responsabilidad y vas a tener que estar resolviendo todo solito o solita, y eso no te va a contribuir en gran cosa, porque ahí viene, Adriana, esa parte de la crisis. Si tú no delegas tareas, si tú no delegas todas las funciones que deben de ser, ¿sí? Entonces te vas a abrumar teniendo que decidir de todas las materias y de todos los momentos, porque te van a estar preguntando todo. Y para el personal, pues es una condición que se llama, perdónenme, acomodaticia, el sentido de decir, pues es bien fácil, pues nada más pregúntale a él, y si él sabe, y si no sabe, pues que se equivoque él. Pues dijo que no, pues no lo hacemos. Y a la hora de los problemas legales, a ti te ordenaron, sí, ¿quién te ordenó? Él o ella. Es bien fácil de caer en errores de responsabilidad, que vamos a ver en los niveles de responsabilidad, que por ahí, Joana, probablemente te pueda contribuir también a ese nivel de confianza, de lo que preguntas de inteligencia, porque son niveles de responsabilidad que contribuyen a esto. Entonces no olvidemos esto de la estructura, y estas estructuras pueden ser informales o formales. Hay mandos que se ve usted, oprides el organigrama y te vas a dar cuenta que dice, estoy poniendo un ejemplo, director general, y luego abajo en una condición de mando, una rayita, y ves un chorizo así de todas las funciones que tiene. Eso no contribuye absolutamente nada. Esa es una condición de estructura totalmente lineal de una autocracia, que él tiene que decir o ella tiene que estarle ordenando todo a todos para poder subsistir. Los acomodos de las estructuras también son parte del conocimiento de una dirección estratégica. Tienes que conocer, y lo dijeron muy bien, las funciones de cada una de tus áreas, y tendrás la cualidad de saber solicitar a tus áreas administrativas, ¿me permites la descripción de los puestos?
Y si no hay descripción de puestos, ya sabes qué ordenarle a tu administrativo. Quiero la descripción de los puestos de toda esta institución. ¿Me permites el perfil del puesto? No hay, ya sabes qué ordenarle. No te estoy diciendo que lo hagas tú, ya sabes qué ordenar. ¿No cuentas con descripción de puestos, director administrativo? ¿No cuentas con perfil de puesto? Ya sabes lo que hay que hacer. Porque si no, no vas a poder tomar decisiones. Recuerda que la descripción del puesto te define con claridad las responsabilidades, limitantes y demás que tiene un puesto, y el perfil es lo que vas a encajonar justamente como una radiografía de aquel que aspira o es una candidata o candidato a una descripción y cumple con el requisito que esta descripción requiere para el ejercicio. Y yo, de las que he leído, en ningún lado dice mi amigo, mi incondicional, no, tiene que tener la cualidad esa mujer o ese hombre de que esta descripción de puesto quede perfectamente, sí, como radiografía, encajonada el perfil dentro de la descripción. Ese es un arte también que debe conocer un director, porque ahí empiezas a armar tu estructura organizacional. Porque si no conoces de la función, de la descripción del puesto, entonces, ¿a quién voy a poner de responsable? Si ni siquiera tengo idea lo que hace un director, no sé, vamos a pensar que tuvieras director de almacén. ¿Y qué hace el director de almacén? Pues no sé, es el que guarda las cosas, no, eso lo dice cualquiera. Nosotros como directivos no podemos estar pensando de esa manera. Se piensa estratégicamente, se pierde la descripción y dice, un director debe de ser esto, el objetivo es este, cumple con estas características, debe de tener tales estudios. Ahí tienes un punto para evaluar. ¿Quien tenemos a cargo de esa dirección cumple con este perfil? No. Entonces, por eso tenemos problemas en el almacén. No sé si me doy a entender, por favor. Esa es parte importante, lo de la estructura. Ahora bien, importante no menos, ¿tienes procesos y procedimientos definidos? ¿Qué entendemos entonces por un proceso? ¿Verdad? Y lo dice aquí con mucha precisión, son aquellas actividades que tienen una correlación entre sí y que se llevan a cabo para cumplir un objetivo general. Decía yo, por ejemplo, en una academia de policía, dime cuál es tu proceso, te preguntarían en un control de calidad o en un control de gestión. ¿Cuál es tu proceso, director? Pues mi proceso como director de la academia, yo tengo el proceso de reclutamiento y selección. Ahí tengo actividades relacionadas entre sí que van a cumplir un objetivo. ¿Qué otro proceso tienes? Tengo un proceso de capacitación con una educación inicial a los cadetes, los que van a formar parte de la policía. Tengo una educación también permanente que les voy a estar actualizando cada 6 meses, cada año a los policías, todos los cuadros jurídicos, lo que venga en la modernidad, tecnológico. También tengo educación continua, que viene siendo como este diplomado, en donde vamos a estar no necesariamente actualizando en un sentido, pero que me obliga sí a estar formándome profesionalmente. Obviamente me va a actualizar, pero me refiero a que continuamente te estés formando dentro de la propia institución. Son los procedimientos también claros, y lo que viene siendo las promociones, que si tú vas a participar en un concurso de promoción de grado, pues tampoco queremos improvisados, de que, como bien decía Manuel, porque efectivamente, y recordaba yo con cierta hilaridad o me daba risa, que si dabas 10 vueltas a la cancha y eras comandante. Perdón, pero eso no es ser comandante. O sea, ser comandante es, aparte de las 10 vueltas, bájale a 3 vueltas, porque el que llega a ser comandante ya no tiene 20 años. Entonces se te va a infartar el comandante. Simple y sencillamente, dale que esté en una adecuada salud física y mental, que es muy diferente, con determinados estándares de acuerdo a las edades en el concepto físico, y que ahí sí un examen de conocimientos muy acucioso en el saber planear, en la estrategia, en todo lo que estamos platicando, tiene un gran valor, y sobre todo también el aspecto de psicometría y psicológico. Una muy buena entrevista psicológica para ver cómo estamos trabajando esos pensamientos, ¿verdad? Y esas ideas, cómo las estamos formulando y que no sean contrarias a ninguna condición institucional o de valor.
Y ahí viene, Jorge, respuesta en cuanto a valores. ¿Cómo puedo saberlo? Se debe de estar aplicando exámenes de permanencia a las personas. Es decir, porque lo dijo y lo explicó Manuel bien, yo cuando ingresé a la escuela tenía un perfil determinado, pero se era un cadete. ¿Tú crees que después de 5 años de estar en la policía el perfil es igual? Por supuesto que no. Vas a tener un cambio conductual. Y si tú quieres que el policía después de 3 o 5 años, aunque es un hombre o una mujer muy joven, piense igual que como el cadete, ya tenemos un problema, porque entonces quien está seleccionando la permanencia no está siendo realista con la vida y el entorno, porque esa mujer o ese hombre en la calle ya vivió un contexto de supervivencia, de violencia, de actos delictivos, de flagrancias que no tienen muchas veces nombre, de la cantidad y de la espeluznancia y de las reglas que la propia calle te pone. Eso no te va a hacer pensar igual que un muchacho que acaba de entrar a la policía con 21 años. Simplemente no es posible. Y si han pasado más años, pues menos. Entonces hay que saber qué tipo de pruebas, baterías y cómo voy a llevar una adecuada, correcta aplicación de una entrevista psicológica no menos importante. Ahora bien, los procedimientos, ya hablamos del proceso, quiere decir que son actividades relacionadas entre sí y que tienen un objetivo general. Y los procedimientos se definen a través, en un momento dado, de cumplir ya objetivos específicos y se entiende con una condición metodológica porque el procedimiento te va a dar el caminito, el camino exacto de cómo vas a hacer las cosas. Primero esto, después esto, esos son los procedimientos que me van a hacer llegar a los objetivos específicos y que si lo veo a la inversa, deben de estar, les ofrezco que me permitan la expresión, amarrados los objetivos específicos al objetivo general que persigues y estos objetivos a la estrategia y la estrategia a los programas sectoriales y los programas sectoriales a la estrategia nacional. Y así tú dices, mi objetivo específico no tiene trascendencia, claro que la tiene, no hay puesto chiquito, es algo que un director debe de conocer. Todo tu personal es importante, no hay puesto chiquito, porque todos contribuyen o contribuimos a estrategias superiores y a condiciones de programas superiores y hasta responderle a la propia Constitución, en este caso de nuestro país. Esos son procesos, procedimientos. En este orden de idea, les pongo aquí precisamente un sentido de un mapa de operación que ahorita va a ser muchísimo más claro. Bueno, espero, porque cuando hablamos de mapa de procesos, cuando se asusta el cliente, el mapa de procesos, que eso es lo que debo de tener aquí clarito en la mente y que va totalmente amarrada a la pregunta de Adriana. Mapa de procesos, ahorita lo vamos a ver. Fijar la autoridad y la responsabilidad. Se dice en el acto directivo que se delega la autoridad, pero nunca la responsabilidad. A alguien que esté al frente de cualquier situación institucional, policial o de cualquiera, ¿verdad? Pero en este caso policía, y lo único que hace es echarle la culpa al de enfrente, tenemos un problema, ¿eh? Se delega la autoridad, es decir, yo como mando superior, evidentemente, y me pondré y pediré por favor y que me aceptes el ejemplo, a Manuel Olmos le voy a ofrecer la autoridad que él necesita en el ejercicio de su función para cumplir con los propios objetivos que yo le estoy fijando. Pero si yo no le doy o le ofrezco lo que se dice la autoridad, entonces Manuel, nadie le va a hacer caso, porque todo el mundo va a pensar que el señor se le ocurrió hoy ser director o se le... No, la autoridad es una condición que se debe de aplicar. Ustedes recordarán aquello de cuando se pronuncia en el Parlamento y a través de las condiciones del reinado, pues cuando se establece aquello de señalar a un caballero, ustedes recuerdan que se toma la espada con toda una tradición y se traza y se hace cruza en el hombro y luego al hombro, y a partir de ese momento ya eres Sir Manuel Olmos. ¿Sí me explico? Si no tienes esa
condición donde yo te estoy haciendo autoridad frente a tus ejércitos, que en este caso es tu personal, nadie te va a hacer caso. Eso de que diles que ya estás a cargo de la dirección y ahí me platica. No, señor. Me paro de mi silla de director, acompaño a mi subdirector o a mi director y enfrente del personal les digo, señores y señoras, a partir de hoy, este hombre llamado comandante Manuel Olmos Rodríguez estará a cargo de esta dirección y de ustedes. Si no lo oyen de tu propia voz, esta persona no le estás delegando autoridad ninguna. Y después no lo responsabilices, porque no va a poder con el cargo, simplemente por no haberle acreditado una autoridad frente a los demás. Y los niveles en los procesos, lo que decíamos en un momento dado, que hay estas condiciones de nivel de confianza ya, igual en los procesos. Ahora, ¿esto a qué quiero llegar? Entramos en materia policial, Y si ustedes se fijan, aquí tenemos lo que se llama un mapa de procesos. Un mapa de procesos que dices, Dios, ¿por dónde empiezo? Esto es la policía, definida en un mapa de procesos. Centre, para poderle dar lectura a un mapa de procesos, le pido por favor que centre su atención a donde dice procesos funcionales. Así es como funciona la policía. La policía funciona a través de un área de proximidad, de un área de inteligencia, de un área de investigación y de un área de reacción. ¿Hay algo más importante que lo otro? La respuesta es no. Todas son importantes. Para que estas áreas de proximidad, inteligencia, investigación y reacción puedan funcionar, necesitan, aquí no se alcanza a ver por las barras, o no sé si lo alcancen a ver, pero donde dice arriba direccionamiento estratégico del sistema de gestión, etcétera, arriba hay algo que dice proceso gerencial. A ese nivel del proceso gerencial, que es donde entra esta dirección estratégica, tienes diversas áreas que son trascendentales y que deben de estar muy cerca del mando superior. El direccionamiento estratégico, es decir, el que vas a llevar tú a cabo y con tu personal de allegados que van a dar cumplimiento a los lineamientos que tú estás señalando. El direccionamiento del sistema de gestión serán aquellos colaboradores que estarán contigo y que estarán supervisando y controlando que todo lo que se esté ordenando se cumpla. La gestión comunitaria, lo decía yo, será aquel grupo de oficiales o personas que están colaborando contigo, que tienen una interrelación directa con la comunidad. Es decir, que entienden, atienden a la gente, etcétera, etcétera, y son portavoces también para poderse reunir con las colonias, con las personas, en fin. La comunicación pública, es decir, la comunicación social, que es fundamental, porque a lo mejor tus ideas son muy buenas y si tienes un pésimo equipo de comunicación, olvídate, porque no va a salir lo que tú estás pidiendo, no se está generando una orden como debe de generarse. El comunicador, el profesional de la comunicación, que es el periodismo, no le estás ayudando a hacer su trabajo, no le estás brindando toda la información que requiere conocer, obviamente hasta donde se requiere conocer, pero que el comunicador, el periodista, debe ser tu aliado, no tu enemigo, porque es el que va a comunicar a la gente lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, qué es lo que pretendes. Y luego en grandes policías, ¿verdad? Perdónenme, se traza la relación internacional que se llega a tener, claro, como viene siendo en fiscalías, como viene siendo en algunos puntos, porque si no tienes relaciones internacionales, pues ustedes lo han visto, cuántas personas se tienen que estar persiguiendo y no están en el país. Hay que tener relaciones para saber de los convenios de colaboración, en qué países hay este convenio de extradición, en cuáles no, toda esa es la relación internacional. Ahora bien, bajémonos ahora. Aquí dice doctrina policial. Esos elementos, fíjense bien, que dice direccionamiento estratégico o proceso
¿sí? Gerencial. Tiene que estar sumamente la parte, vamos a decir, de la gestión comunitaria, comunicación y direccionamiento estratégico y del sistema de gestión, sobre una base soporte que se llama doctrina. Si las personas que tú tienes a cargo de estas posiciones no han sido perfectamente atraídas por el modelo de seguridad o de las estrategias que tú estás tratando de emanar, de implementar, esa es parte de la doctrina, y ahorita explicaremos más adelante, sencillamente no va a tener resultado favorable, porque fíjese bien, las áreas que tienes a nivel gerencial, que son las del direccionamiento, etcétera, gestión comunitaria, son las que tienen mucho sentido al interior de la organización y son las que tienen que ver con el entorno. Si no tienes una polaridad clara y una doctrina clara de cómo hacerlo, entonces cada quien va a emitir puntos de vista desde su muy particular evento y cómo lo interpreta y cómo ella o cómo él lo cree. La doctrina, hablaremos más adelante de ello. Estos procesos funcionales también tienen que tener soporte para que pueda existir la proximidad, la inteligencia, la investigación y la reacción. Debo de contar obligadamente con una gran tecnología. Debo de contar con un desarrollo policial, es decir, con las escuelas, con los institutos, con la formación profesional. Debo de contar con la administración de recursos, con un buen equipo de administración, porque es la que me va a dotar de ¿qué? De material, de recurso para poder operar, ¿sí? Si no cuento yo con el recurso, pues seré muy bueno como policía, pero simplemente no puedo irme a donde me estás enviando porque no tengo ni llantas para el coche. Esa es la importancia de los soportes. Una buena labor jurídica, una buena área jurídica, porque es la que da certeza al policía de que lo que se está haciendo es lo correcto, que eso te indica mucho, ¿no? Policía es muy de que, decía Manuel y lo expresaba perfectamente, es muy del vulgo policial. Bueno, ¿lo detengo o no lo detengo? Y si lo detuve y resultó mal, debo de tener un soporte, una labor jurídica que nuestro hombre o nuestra persona, nuestra oficial, no se ve involucrada en temas más allá, porque a veces se suelen cometer condiciones que hay tantas variables en la calle que quebrantar la ley o quebrantar las reglas es bien fácil, y al rato detuvimos al más peligroso de los delincuentes y al paso del tiempo acabamos nosotros en la cárcel. Entonces, la labor jurídica es fundamental, la gestión documental, que es importante, la recepción de documentos. Pregúntenle a cualquiera que está a cargo de una institución policial, cuando el día de mañana le llegan con que, jefe, se nos venció el término de un amparo. Pues, ¿cómo que se nos venció el término de un amparo? Eso implica algo muy delicado para un mando policial. Ese es exactamente el proceso de soporte. Y tenemos lo que decía yo, lo que no se mide, lo que no se controla, etcétera, tiende a deteriorarse. Entonces debemos de tener controles internos. A nivel de las instituciones están los órganos de control, que son asuntos internos, que son los órganos internos de control, y todo eso nos permite también las evaluaciones que nosotros como dirección estratégica podemos implementar dentro de nuestra propia organización para autoevaluarnos. Y si una orden no se supervisa, la orden jamás vas a tener la certeza que se cumpla. Si tú crees que ordenar es pararme y decir, ya lo comenté, que otros hagan lo que yo ordeno y como yo soy el jefe, todo mundo cumple, estás perdido. Decimos, y lo habrán escuchado y lo conocen, orden no supervisada, simplemente se la lleva la tostada. Punto. Entonces, supervisa, y ese es parte del proceso administrativo, no me dejará mentir Manuel. Planeo, programo, ¿sí? Controlo, es decir, dirijo, controlo, y de los controles que viene, la evaluación, supervisión, la evaluación. Si yo, es una condición bien importante que muy pocas policías hacen, supervisar. Y se supervisa el trabajo de los compañeros para que, si tú ordenaste que todo mundo debe de portar su uniforme,
de manera correcta, conforme al reglamento, etcétera, etcétera. Y yo tengo una supervisión que está trabajando en la calle junto al policía y llega y observo que el compañero trae las botas, que de botas no tiene nada, parecen ahí, no sé, ¿verdad? Otra cosa, los pantalones roídos, deslavados, sus implementos y sus herrajes, o sea, la placa, los insignias no están en las mejores formas, lo voy a sancionar, ¿no? Le voy a preguntar por qué. Y muchas de las veces te vas a llevar la clásica: jefe, es que hace 2 años que no nos dan uniformes. Ay, caray, ¿cómo? Y yo pensando y yo pagando que cada 6 meses te den una dotación. Quiere decir que un proceso soporte llamado administración de recursos no está funcionando. Y yo podría haber cometido una injusticia al llamarle la atención o arrestar a un elemento y no está dando cumplimiento, no porque no quiera, sino porque no tiene los elementos suficientes. Esto es precisamente el mapa de procesos. Ahora, los niveles en los procesos. Aquí tenemos los niveles. Quien se dedica a la proximidad, punto, está dedicado a ello. Sí hay algunas condiciones que se pueden realizar en los procesos. Cito: ¿la proximidad me permite hacer inteligencia? La respuesta es sí. Pero no soy el que se dedica a la inteligencia. Soy alguien que tengo cercanía con la ciudadanía y puedo recabar una información importante que le puede ser de mucha utilidad a los equipos de inteligencia. No es lo mismo investigar que hacer inteligencia. Es un clásico error que a veces cometemos, entendiendo que el que investiga hace inteligencia. No, el que investiga aplica un procedimiento metodológico para desentrañar algo desconocido. Y la inteligencia va a aplicar condiciones metodológicas de procesamiento de información para generarte un producto. Ahora, que la investigación se nutra de la inteligencia, que la proximidad se nutra de la inteligencia y la propia reacción se nutra de la inteligencia, eso es un hecho, ¿eh? Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque si yo me voy a un grupo de investigación y ya tienen localizada, estoy poniendo un supuesto, una casa de seguridad en donde hay una persona que está involucrada ahí por un secuestro, ya sabemos que esa casa está llena de tipos de estos y ahí tienen a la víctima, esa es una labor ¿de qué? De inteligencia. Y luego la investigación nos va a llevar para quiénes son los responsables, quiénes son esto, traen órdenes de aprehensión, no traen órdenes de aprehensión, y un grupo especializado llamado reacción es quien va a entrar a rescatar a esa víctima. Si estos procesos se imbrincan, es donde viene el error, y el error cuesta vidas. Y no me dejará mentir Manuel, cuando trabajos de investigación quieren culminar un trabajo que le corresponde a un equipo de reacción, que son especializados para enfrentar ese tipo de situaciones peligrosas, y entramos a las casas y nos reciben a balazos y suele morir alguno de los oficiales. No porque no pueda hacerlo, pero la formación y la preparación específica que tienen los grupos de reacción son las que les da la fuerza para poder lograr neutralizar, se dice, a estos sujetos. Entonces, esos son los niveles en los procesos. Bien, de ello, tenemos una tercera parte que son, ahora sí, los niveles de autoridad. Por eso platiqué de los niveles hace rato. El dueño del proceso, evidentemente, va a ser ¿cómo se llama? La dirección estratégica. ¿Por qué? O quien esté a cargo. Si tú estás a cargo del proceso de reclutamiento y selección, tú eres dueño del proceso. Ahora, ¿quién va a ser en un momento dado el dueño? El director. El director general, el secretario, porque a él le corresponde como institución. Pero él no se va a hacer directamente responsable de ese proceso. Son los niveles de responsabilidad. Se va a tener un director de una academia que va a ser el responsable de ese proceso y que debe de rendirme cuentas como dueño de los procesos de la policía. Entonces, el responsable del proceso será el director de la academia y el ejecutor del proceso será todo el personal
que en un momento dado recluta, que evalúa, médicos, psicólogas, no sé, todos los que tienen que ver, y puse un ejemplo de lo que es un proceso, que es el más simple de entender, y hay n número de procesos, pero siempre el dueño del proceso va a tener lamentablemente que responder de todos los procesos que tiene a cargo, porque él es el que está a la cabeza de la institución. Pero los niveles de autoridad, ¿para qué se establecen en la dirección estratégica? Para saber que si algo no está funcionando en tus indicadores, es decir, yo como dueño del proceso me estoy dando cuenta que cada tiempo no hay el egreso suficiente de muchachos para poder llenar las vacantes. Me doy a entender que está necesitando la propia policía en su trabajo. Yo como dueño del proceso hablaré con el responsable de reclutamiento y selección, el de la academia, pongamos un ejemplo, y me va a decir que es que pues no, nadie quiere venir a la academia y ya publicitamos y ya hicimos y ya buscamos, y si les conocidas estas excusas y pretextos a Manuel es mera coincidencia, pero es que ya buscamos, ya pusimos en el periódico. Sí, sí, pero no estás respondiendo a la responsabilidad que te aplica, que es un reclutamiento. Necesitamos gente y necesitamos mucha gente para poder seleccionar a las mejores y a los mejores, porque los ejecutores del proceso pues van a estar sentados sin hacer nada, porque no hay nadie a quien hayas reclutado. Entonces, los niveles de autoridad son estos. Quiere decir que en ese mapa también, que hay que traer como dirección estratégica, debo de tener en claro mi mapa de procesos, debo de tener en claro lo que vienen siendo las condiciones, como señalábamos, de procesos, procedimientos y los niveles de autoridad. Muy importante. Ahora bien, el dueño del proceso, aquí como nos lo dice, es el responsable de ejecutar y verificar el cumplimiento de los objetivos, lo que platicaba yo como un ejemplo. Es decir, porque a mí me van a decir que debo de mantener, imagínate si yo llego y la primera pregunta que hice, ¿cuántos tenemos a cargo? 1000 personas, jefe, uy, qué poquitos. Y cuando llevo la mitad de mi gestión ya voy en 500. Pues tú dirás qué bien me va a ir, ¿verdad? Si tenías 1000 y te entregaron tus altos mandos 1000 personas y ya tienes 500, ¿estará pasando algo? ¿Estaré haciendo bien mi trabajo? Esa es la autoevaluación. ¿Por qué se está yendo la gente? ¿Por qué están tomando la decisión de ya no formar parte de la policía? Y entonces son los sistemas que te evalúan y dicen, ¿sabes qué, jefe? Es que tus sistemas son un tanto cuanto tiránicos. Les cambiaste el horario, ellos trabajaban, estoy inventando, 24/24, y ahora quieres que trabajen 24 y les das 12 de descanso. Entonces la gente eso no te lo va a aguantar tan fácil y van a empezar a renunciar, se van a empezar a ir, o hay lo que se llama el policía golondrino, llegan los fines de año y está en la policía de marzo a octubre, y en octubre el policía renuncia y se va a los Estados Unidos para traer un poco más de dinero a la familia. Eso lo debes de prever, si ya lo sabes, lo debes de prever. Si no lo sabes, ¿qué va a ocurrir en tiempos tan difíciles como es un fin de año, que son de las partes más delicadas en la seguridad? Te vas a quedar sin personal. Eso pasa mucho en las policías municipales. Se debe conocer y tener en claro los límites. Entonces, los límites en este caso del proceso, ¿hasta dónde tengo yo límite? No puedo en un momento dado meterme en otro tipo de áreas. No puedo yo extralimitarme con otras áreas que no me corresponden. ¿Por qué? Porque me estoy excediendo. Tengo que tener en claros los límites de mi proceso como director estratégico. Debo asegurarme de la satisfacción del usuario. Al final del camino siempre tú vas a tener un usuario y tú lo ves en las encuestas de calidad. La encuesta de calidad te dice si el producto que adquiriste, un vehículo, lo que tú quieras y mandes, te mandan una encuesta de la tienda y te dicen si cumplió con las necesidades que tú estabas pretendiendo. El reloj que compraste llenó tu expectativa, te gustó, la relación precio-producto es buena. Esa es una encuesta de satisfacción de calidad. ¿Eso se puede hacer en las instituciones? Por supuesto que se hace. Las fiscalías lo hacen. Muchas fiscalías lo hacen actualmente. Tú vas al Ministerio Público, ¿verdad?
y luego cuando regresas a tu casa a los 2, 3 días te hablan del propio Ministerio Público, hasta te asustan, pero te preguntan que si te atendieron bien, que si buscaste y encontraste respuestas, simplemente te atendieron. Sí, eso ya es bastante bueno como para poder decir, es una forma de medir el trabajo de los demás, ¿verdad? Y sobre todo, las acciones que se requieren para las variables, ¿no? Que se deben proponer y corregir el rumbo en caso necesario. Recuerden que al inicio de la charla decía yo las famosas res, ¿no? Las famosas res que puedo replantear, reprogramar, reestructurar. Pasamos entonces de ser el dueño, ahora el responsable del proceso que debe hacer, ejercer las funciones determinadas por el dueño, ejerce lo que se le ordena, ¿verdad? Porque si yo soy el responsable de los procesos, pues tú te voy a ser responsable de este en particular. Tendrás que responder ante eso. Obligado a hacer seguimiento y facilitar el cumplimiento del objetivo fundamental. Las mediciones que se requieren y los indicadores para que se dé cumplimiento a ese proceso que se te está entregando, ¿verdad? Y observar de forma proactiva todas las condiciones que en un momento dado vas a tener que implementar para corregir el rumbo, ¿sí? O para prever amenazas o para prever cosas que en un momento dado no te estén ayudando. Cito el mismo ejemplo del reclutamiento. Lo último que tú vas a encontrar en un fin de año es que alguien levante la mano para formar parte de una institución. Si tú esas acciones no las prevés y vas a abrir una convocatoria en noviembre, no va a ir ni los Reyes Magos porque ellos llegan en enero. Punto. ¿Sí me explicó? Prevé, observa, no hagas planteamientos. ¿Se acuerdan de las bicicletas y las calles con empedrado? Brody, piénsale. ¿Cómo me plante? Es muy bonita la idea, pero las calles necesitan tener otra estructura. Bajo este esquema están entonces los ejecutores, que son aquellos que van a llevar a cabo las acciones y que van a realizar todo lo necesario para que esto se cumpla. Decía yo, y pongo el ejemplo porque es fácil de comprenderlo, lo del reclutamiento y selección, porque tendrás al médico, tendrás al psicólogo, tendrás en el caso a la química, al químico, al odontólogo, depende el grado de complejidad que haya, porque hay ciertos centros de control de confianza que, bueno, está, no sé, ¿verdad? Tienes neumólogos, bueno, lo que se te ocurra en especialistas que pueden trabajar contigo. Y pues habrá otros, como decía Manuel, que pues habrán un libro y te van a decir que si sabes leer y escribir, y pues varían los productos, ¿no? Entonces, una persona, llámese mujer, un hombre muy bien evaluado, será garantía de que tu institución vaya funcionando de manera correcta. Ahora bien, entramos al punto de liderazgo. Recordaremos entonces que debemos de trabajar con estructuras, con procesos y procedimientos, liderazgo. Chiavenato, no sé si conocen al autor, es finalmente un autor de varios libros, entre ellos tiene una Biblia para aquellos que nos gusta todo esto de la planeación y demás, Capital Humano, que se llama Gestión, ¿sí? Del talento humano. Es un gran libro, tiene uno de introducción, si mal no recuerdo, a la administración, en fin, un hombre dedicado a todas estas partes, evidentemente académico, y lo entiende simplemente como una influencia, como dice ahí tan claro, interpersonal. Un líder es quien tiene la capacidad de influir sobre los demás en determinadas situaciones y que tiene procesos de comunicación muy claros. Pero los líderes lo que buscan es que haya la consecución de objetivos, que se cumplan objetivos. Alguien habló de Maquiavelo, muy importante estudiar a Maquiavelo, porque la historia no le fue gratificante y no le hizo justicia, pero como gran estratega Maquiavelo decía, el verdadero líder se identifica por aquellos que argumentan y no por aquellos que manipulan. Los hombres, me refiero a hombres, varones o mujeres en el sentido genérico, hombres que se consideran líderes deben de tener argumentos, siempre argumentos que convenzan a los demás que lo que se está haciendo es para cumplir
un objetivo organizacional, un objetivo de nación, un objetivo que va a llevar a mi país a otro nivel. Cuando esas voces con un proceso de comunicación claro se extienden y se argumentan ante la masa, ante la base, ante la gente, convence a los demás. Uno que se dice que no es líder y cree que lo es el que manipula. Manipula y mueve, sí, mueve al contingente, mueve a la base, pero no tiene el argumento, simplemente tiene la cualidad de mover gente. Pero el objetivo que se persigue ni siquiera se menciona, o no se cumple, o no se cumplió ni siquiera, y entonces Maquiavelo hacía ese gran distingo. Verdaderamente líder es el que argumenta y el que no es un líder es el que manipula. Y puede tener un proceso de comunicación muy correcto. Ahora decía yo, aquí me permití de una manera, más que entrar, porque esas cosas pues se pueden leer fácilmente, que un líder situacional, que un líder tradicional, en fin, son, vamos a llamarlo perfiles del tipo de liderazgo, digamos las perspectivas de cómo se puede dirigir, son cualidades, ciertas cuestiones, pero yo creo, sí, y lo estuve valorando, y quiero compartir con ustedes las competencias más bien que debe tener un director. Y esto lo haces con un ejercicio cuando tú te pones frente a un espejo y dices y te preguntas en el espejo, ¿cómo te gustaría que fuera tu mando? ¿Cómo te gustaría que fuera tu director? Entonces tú te empiezas a contestar y les invito a que lean eso de la competencia. Vamos con lo primero. Y vamos a pensar que nos estamos viendo en el reflejo del espejo y estamos diciendo, yo quiero que mi mando tenga conocimiento, es decir, que tenga competencias cognitivas, que sepa de lo que está hablando, porque luego tenemos cada director o cada mando que dices, wow, ¿en dónde aprendimos? ¿De dónde venimos? ¿No? ¿De qué isla estudiamos? Esos conocimientos y esas apreciaciones cognitivas. Un mando, un gran líder, un director, tiene que tener una capacidad de adaptación. Ahí rompe ese esquema de que si somos 1000 somos bien poquitos y si somos 100 también. Se trabaja con lo que se tiene, señor, y se optimiza el recurso. Un buen policía hace la labor de 5 malos policías, y si tú tienes 100 muy buenos policías, harás la labor de 500. Listo, quintuplicaste tu estado de fuerza con la calidad del capital humano que tú tienes. Y la calidad del capital humano, ¿quién la promueve? Usted como mando, usted, porque usted los va a preparar, usted los va a enseñar, usted los va a guiar. No esperes que el Espíritu Santo llegue y modifique la conducta del cuerpo que tú vas a trabajar. Requiere de este efecto, ¿sí?, de adaptación para que tengas esa gran capacidad de poder darle a los demás tus enseñanzas, tus experiencias, emocional y empático. Si no tengo empatía con los demás, si voy a estar peleando con todo el mundo, si de todo hago corajes, si eres el mando, pero no se trata de estar haciendo corajes, se trata de resolver. Nos pagan, lo decíamos, directoras y directores para tomar decisiones. Enojarnos es una transición, es una condición emocional, momentánea. No te vas a estar peleando con tu gente, porque tu gente es la que hace el trabajo. Desde luego, mi consejo es que no dejes nada impune, que lo que se haya cometido, porque decimos en el ambiente, y el comandante Manuel no me va a dejar mentir, aquí el que perdona pierde, ¿eh? No dejes nada impune. Y tú sabrás cómo sometes, que se puede dar desde una llamada de atención directa hasta pedirle a la persona que desista de su carrera policial. Pero esas ya son otras cosas. Pero no dejes pasar lo que sabes que se está haciendo mal, porque eso va a tener una repercusión, porque lo estás tolerando. Analítico, lo he dicho prácticamente y he reiterado en toda la exposición. Si no tienes la capacidad analítica y que sea una competencia de aquel que vas a tomar por decisión, que sea el mando o el directivo de la institución policial o el grado que tú quieras, no vamos a tener mucho resultado. Competitivo, claro que debe ser competitivo, porque el que tiene esa virtud y esa competencia va a ser una persona que todos los días va a querer destacar. Y si es un buen líder,
no va a querer destacar solamente él, va a querer que destaque a quienes representa. Decimos en el ambiente también que los grandes comandantes siempre se valoran por la condición de su grupo. Cuando hay un éxito, el primero que sale al frente del grupo es el comandante, que va a decir qué hicimos y qué logramos. Y cuando hay un error, se pone atrás del grupo y dice, ¿ahora qué hicieron? Sí, eso es bien claro en la policía, pero esa es también la competencia. Se es responsable en las buenas y en las malas. Y si se perdió, saco la cara y trato de que el daño sea lo menos posible. Se debe de ser comprometido con mi país, se debe ser comprometido con la ley, se debe ser comprometido contigo misma, contigo mismo. Si no hay un compromiso, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no sabes exactamente qué playera traes puesta o hacia qué rumbo quieres llegar. Y recuerda, tú tienes la obligación de llevar a término y a puerto a los demás. Motivador. Desde luego no estamos hablando, y lo digo con respeto a aquellos que manejan las artes motivacionales, de que levantemos las manos todos juntos y hagamos, no se trata de eso. Se trata de tener los elementos, y la motivación que viene de la palabra motor es principalmente de darle el reconocimiento a aquellos que hacen la labor. ¿Por qué? Porque eso motiva. ¿Y sabes cómo viene un acto motivador? Cuando tú como mando simplemente le regresas el saludo al muchacho que te brindó el jefe, muy buenos días, y tú le dices, buenos días, muchacho, ¿cómo estás? Eso es motivación, porque para ti es un día más, para él no lo es, para él es muy importante. ¿Por qué? Porque su mando lo tomó en cuenta. Quiero darme a entender con simples cosas que puedes hacer, que no te quitan tu virtud de ser el gran doctor de la vida y el comandante del amor. No, 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 no. Humildad con tu personal, siempre. Si alguien te rinde y levanta la mano para rendirte como se hace con un uniforme, deberás de tener la obligada cualidad de regresarle el saludo. Hay gente que camina y ni te voltea a ver, la maceta, el pilar, el policía, da lo mismo, ¿eh? Y ni caso te hace, no motiva. Eso te hace ver como que les das lo mismo, te dan lo mismo. Altamente participativo, es decir, decía Manuel en este inicio de charla, y cosa que agradezco, la participación y las ganas de hacer. En esto se debe ser participativo. ¿Por qué? Porque ustedes son el futuro de México. ¿Tú crees que no voy a participar? El primero que gana soy yo, dándolo poco o mucho, en el poco o mucho tiempo que se tenga, para que si contribuyo contigo y logras el día de mañana obtener un cargo directivo en la posición que sea, hagas algo bueno para ti y hagas algo bueno por el país. Y los que vamos a salir ganando somos todas y todos. Entonces, el conocimiento no se debe de ser rapaz y no se debe de ser un hombre egoísta. Se debe de proporcionar, se debe de obsequiar, se debe de dar, se debe de brindar con gusto para que los demás ahorren muchos problemas de los cuales a lo mejor nosotros nos tuvimos que enfrentar con 20,000 cosas en un quehacer de estas policías mexicanas. Eficiente, ¿verdad? Perdón, aquí repetí eficiente y eficiente. Obviamente la palabra es eficaz y eficiente, porque son dos términos completamente diferentes, y que debe quedar muy claro que en esa eficacia y eficiencia hay que cumplir las dos. Y las dos van en estricto, que se debe ser eficaz, sí, porque hay que cumplir los objetivos, pero la eficiencia dicta que de manera pulcra y cumpliendo con todas las condiciones que se te están señalando, jurídicas, éticas, administrativas y todo lo que tenga que hacer para que el objetivo cumpla realmente con la capacidad y la cualidad que estamos esperando. En ese orden de ideas, el capital humano, fundamental. Ahora, decíamos, si el liderazgo, pero tengo un gran líder, ahora tengo que tener un gran capital humano. Se habla de los recursos, ¿cierto? Y los recursos financieros, materiales, el recurso humano. Hoy llevamos el recurso humano a otro foro, a un foro muchísimo más amplio, que es el capital humano. Capital humano, en un momento dado, surge de la teoría económica. Por eso el capital, porque se dice
que el capital humano va a redundar en un momento dado en aquella aplicación, como se dice, en donde yo voy a trazar una aportación importante, ¿sí? De una condición, que en este caso es el capital humano, para obtener un dividendo. Es como un negocio. Mientras más tengas fuerza en tu capital humano, lo que tú vas a obtener va a ser un dividendo que se puede trazar en un gran producto o en un gran servicio. ¿Y eso cómo se hace? Reconocer que tú podrás ser el mejor líder de los líderes, si así te crees o así lo eres, pero si no cuentas con el capital humano adecuado, no vas a lograr absolutamente nada. Y el capital humano, como se señala en estos términos, es considerar factores sumamente importantes que van más allá de ver a la gente como el recurso humano. Esto podrás encontrar, y simplemente traje, por favor, para que usted tenga una base de decir qué es el capital humano, pero recuerda, surge de la teoría económica. No lo busquemos en otras cosas. Tiene su complejidad entenderlo, pero traje una aportación de algo que está aquí, un concepto que lo puedes guardar, lo puedes buscar u optimizarlo en el sentido de encontrar otros tantos. Algo que quiero sí exponer y dije, y a la gente no la puedes ver como un recurso. Es válido, ¿verdad? Pero tratemos de elevar nuestro pensamiento directivo y veamos a la gente como un capital, porque el capital es algo que se invierte, y cuando yo invierto un capital, yo espero tener una retribución. Por eso surge de una teoría económica. Y dice con claridad aquí que un recurso humano es algo que se utiliza y se maximiza, como todos los recursos. Los utilizo, los maximizo, los optimizo y se acabó. Pero los resultados de esas visiones son a corto y mediano plazo. Cito: yo tengo el personal que cuida la puerta, acuérdense de policía orientado al problema. Yo tengo un personal que cuida la puerta y ese personal se fue de vacaciones ayer. Perfecto. En ese periodo de vacación donde se fue esa persona, necesito a alguien que cuide la puerta. Tráete a alguien. Ese es el recurso humano. ¿Sí me doy a entender? Tráete a quién está por ahí. No, pues está Dylan. Pues díganle que venga a cuidar la puerta. ¿Cuánto tiempo? Pues mientras el otro compañero está de vacaciones. Punto. 15 días, 10 días, no sé lo que te den. Cumples simplemente con una misión de corto o mediano plazo. Estoy sustituyendo a un compañero, alguien que se incapacitó, estoy sustituyendo esto, o mandamos traer gente. Mándame a la gente, dice, es muy del policía, mándame a la gente que tengas porque ahorita vamos a hacer esto. Mándame a la gente que tengas. Da lo mismo, ¿no? Quien llegue. El resultado, nada más hay que tener cuidado. Mándame a quien tengas. Muy clásico. Va a ser bola, ¿no? No somos machos, pero somos muchos. Ok. Y a quien tengas, ahí va. Pero el resultado es lo que vas a tener que soportar, porque vamos a tener ahí ciertas condiciones por traer, ya lo dije, a cualquiera. El capital humano, como dice aquí, se centra en observar a las personas. Lo decía perfectamente bien, si mal no recuerdo, Jorge. Observar a las personas dentro de una organización. ¿Por qué? Porque debemos, o lo decía Adriana, que esa observación de este personal que tengo me dé la oportunidad de conocer a cada uno de los que forman parte de mi equipo para optimizar el recurso. ¿Cómo quieres optimizar el recurso si ni siquiera sabes cómo se llama la señorita? La señorita se llama Adriana. ¿Qué cualidades tiene estas? ¿Qué experiencia tiene estas? Uf, como anillo al dedo para este momento. Entonces, ¿qué estoy tomando en cuenta? Si yo quiero cuidar a mi capital humano, lo debo de centrar en tres vertientes que son bien importantes. El recurso ya cumplió un perfil, ya entró ya al puesto y se acabó. El capital se cuida y el capital se toma en cuenta. Bien importante lo que es la formación de la gente, desde la primaria, secundaria, prepa, universidad a nivel posgrado, lo que tú quieras y mandes.
que no soy yo quien muchas veces puedo aportar la primaria, la secundaria, porque ya lo trae dentro del requisito para ingresar a la policía. Pero lo que sí puedo hacer es ofrecerle estudios a otro nivel. Hay muchos policías, muchos, que hoy son posgraduados, que la policía les dio, permítanme decirlo así, pero es una forma de darme a entender, la oportunidad de continuar sus estudios. Eso es cuidar a tu capital humano. Si tú no cuidas al capital humano, no le exijas a tu recurso. Simplemente es tu recurso. Pero hay que atender que el capital humano debo de observar la formación. Y decía por ahí Adriana, creo, buscar en un momento dado y conocer a tu personal. Sí, yo sé que ella o él cuenta con estos estudios. ¿Qué otra cosa debe de cuidarse al capital humano? Y eso de veras no ocurre en muchos policías. La salud de mi personal. La salud del personal. Debe de haber áreas especializadas para estar, como la medicina laboral, trabajando directamente en las instituciones para tener campañas, programas, estar cuidando a nuestro personal, porque es mi capital, es lo que abona. Y si hablé de motivación, cuando tú tienes un servicio adecuado, correcto, que ayuda a los demás, trasciende a una motivación, porque el personal se siente protegido. Imagínense un personal que ofrece seguridad, que es la policía, y que lo que más adolece dentro de su institución es de seguridad. Es una incongruencia clásica en la policía. No hay lugar más inseguro que mi organización policial. Y todavía me ordenan que salga a brindar seguridad. ¿No les suena incongruente, incoherente eso? Por supuesto que lo es. Y la tercera, y ahí perdón, pero sí cuenta mucho la experiencia. La experiencia. Pero que debe estar soportada siempre documentalmente. Ya se rompieron, por fortuna, en muchas de las policías serias y correctas en este país, aquello de que yo tengo 30 años de experiencia y a mí un papel que va a decir que hago. Pues perdón, pero las calles no gradúan, comandante. Las calles no gradúan, ¿eh? Y mira que somos gente de andar en la calle. Y yo nunca tuve una ceremonia en la calle y me dieron un diploma. Tuve que ir a la escuela, punto. La calle no gradúa, es la escuela la que gradúa. Y se tiene que tener en claro, ya lo dije, que la policía es cuestión de libros, de aptitudes y principalmente de actitudes. Capital humano, importante dentro de tu organización. Y esto fundamental, la cultura organizacional. Un directivo que no entiende lo que es la cultura organizacional no la va a poder promover, no la va a poder trascender, no la va a poder establecer dentro de su institución. La cultura organizacional, como todas las culturas, simplemente son arraigos que se tienen, estoy hablando en este caso de las organizaciones, y que se enfocan a las creencias, como dice ahí, hábitos, valores, actividades y tradiciones de los miembros de una organización. Todas y todos los que estamos aquí probablemente dentro de una organización, piensa que ya llevas un año, 2, 3, 4, 5, mientras más tiempo, y de repente ves llegar al nuevo, como se dice, ves llegar al nuevo. Y el nuevo le cuesta trabajo integrarse con los demás, porque el nuevo se la pasa diciendo que todo lo que hacemos está mal hecho y que todo lo que se hace no es así y que él va a venir o ella va a venir a enseñarnos. ¿Cierto o no es cierto? Siempre existe la gente que hacemos eso. Quiere decir que no conocemos de cultura organizacional. Cuando tú llegas a un trabajo, lo primero que te enfrentas precisamente es a alguien que te va a enseñar sobre la cultura y te va a empezar a platicar en ese recorrido. Piensa que vas a dar en el pasillo, que te atienden muy bonito cuando llegas, si es que te dan el paseillo en el corrillo, en el corredor, y te va a decir que tú por qué quisiste entrar y desde cuándo querías entrar, y te va a estar explicando y te va a decir que esta policía esto, y se traduce a esto, y los mandos son así, los mandos son bien buena onda, son bien mala onda. Esa persona que tú estás poniendo a cargo del primer grupo que llega, que forma parte de la inducción, va a empezar a inyectar cultura. Por eso cuando el director llega a hablar con el personal que acaba de llegar y pusiste al incorrecto,
al disidente, al que no quiere trabajar, y es al que ponen a darle la vuelta a los que van llegando. Toda la información que le van a dar a esos muchachos va a hablar mal del mando, va a hablar mal de la organización, se queja de todo, se queja del sueldo. Cuando tú te paras al frente de ese grupo, como se dice, ya te los vacunó. ¿Por qué? Porque ya les dio una información totalmente tergiversada. Siempre que pongas a alguien a cargo de una inducción, pon a la mejor o al mejor, al que ame a su institución, al que crea en que lo que está haciendo vale la pena, porque ese ánimo, ese estímulo, esa emoción se la va a transmitir al muchacho que llega. Y lo va a tomar con amor y lo va a tomar con gusto. Esa es parte del inicio de la cultura. Y se debe, aunque seas mando, preservar la tradición. Se llega, a lo mejor no profesas con la idea, pero se llega y se dice, jefe, ¿nos da permiso de hacer una fiesta? Porque Joana hoy cumple años, ¿no? No, hombre, ¿qué fiesta? Pónganse a trabajar, no sé. Cuidado, porque esa es una tradición, ¿me explico? Y siempre que alguien cumple años en esta institución, se le hace su pastelito. Se debe de respetar, tú sabrás. Mi consejo es, sí, bajo tus lineamientos, pero no rompas tradiciones. Ahora, si la tradición es no trabajar, pues entonces sí rompe, la verdad. Pero si la tradición es contribuir ante lo que se llaman los ritos, las expectativas, la motivación, foméntala. Llama a Joana y dile, me entero que hoy es tu cumpleaños, me entero que te hicieron tu pastelito. Y aparte, normalmente cuando llamas, llega con el pastelito para darte el pedacito de pastel. Sí, y yo lo llegué a hacer. No nada más te felicito, sino quiero que te vayas a tu casa a comer, por favor, para que pases el día con tu familia. Ese es mi regalo para ti. Hasta Joana ya está sonriendo. ¿Sí me explicó? Eso rompe una cadena de mando, eso hace ver liderazgo. Y tú dices, no, pero Joana, ahora, cuando la gente está comprometida, puse el ejemplo, perdón, de ella, pero cuando la gente está comprometida y tiene cosas que hacer importantes, te dice, no, jefe, muchas gracias, es que ahorita tenemos que sacar adelante esto. Ahora que si me da el sábado, pues sí, bienvenido, ¿verdad? Pues órale, te lo intercambio. Si me doy a entender, es un ir y venir, negociaciones con la gente, es tu capital. Todo lo bueno que hagas por ello, mañana te lo van a retribuir. Y terminaré tocando un tema donde dije, tiene que haber una base importante en donde me tomaré unos 5 o 7 minutos, Manuel, por favor, de acuerdo y conforme al acordado, sobre la doctrina policial. Es fundamental que dentro de todos los soportes que tenemos en las instituciones exista una doctrina. ¿Por qué? Porque estas consideraciones es lo que permite precisamente integrar, como dice, todos los conocimientos y todos esos conocimientos que tienen una base de la historia de una institución. Las instituciones no nacen por generación espontánea, porque cuando nacen por generación espontánea, truenan, nacen porque tienen una historia. Cuando las historias las terminas, acabaste con un capítulo que no vas a volver a retomar jamás en la historia de una institución. Terminaste con la historia, con la estructura, con todo un legado de gente que dejó toda una condición. La doctrina es lo que motiva mucho y si la conoces, la Emitsi por ahí, Jorge, creo que contestaría esa pregunta, es lo que te da y fomenta el valor, principio y la norma dentro del rol institucional. Pero, insisto, aquellos que transmiten valores, aquellos que transmiten principios que nos van a enseñar sobre la normatividad, no debe de ser nunca gente con todo respeto resentida ante las propias normas ni entre la propia institución, porque todo lo que diga tiene una trascendencia y quien te esté escuchando lleva un mensaje equívoco de lo que se está escuchando. Pon a las mejores y a las mejores a trascender la doctrina, a que hablen de la cultura, de cómo hacemos las cosas aquí. Esa es la cultura organizacional. Y no es, las hace como dice el jefe, no.
Estará el jefe, no estará, es cómo hacemos las cosas aquí. Y eso se convierte en legados, eso se convierte en algo que todo mando, llámese policial o en la institución o en la organización que estés, vas a dejar huella, vas a dejar un legado que se llama, vas a dejar algo que se suma, ¿sí?, a la estructura de tu organización y que el día de mañana todo mundo ya lo hace y no sabe ni por qué, pero es que ya es una tradición. A lo mejor todos los días sábados del día tal, pues nos daban el día y eso lo implementaron hace 50 años. ¿Por qué? Por una razón la que tú gustes, que hubo un mando que así lo consideró, pero ese sábado tenemos 50 años no yendo a trabajar por alguna razón particular y se convierten en legados. Y cuando llegas tú y dices, ¿cómo de que no van a venir a trabajar? No, no, no. Uf, mañana queremos justicia y los cartelones afuera y ya sabes. Entonces hay que ser muy cuidadoso en todo el legado, las tradiciones que tienen las organizaciones y todo, como es la rosca de Reyes, como es la Nochebuena, como es todo ese tipo de cosas. Son cosas hermosas, los legados y las tradiciones que tienes que fomentar, porque son cosas que forman parte de la vida de las personas, de la gente, y que no puedes llegar como mando, como director, y romperlas porque se te ocurre o porque te cae mal el que estaba. Tener cuidado con ello. Es un consejo. Identifica, como dice, la filosofía y las condiciones legales. Fomenta mística, vocación de servicio y contesta la pregunta que sea por ahí, dando pie a lo que es la cultura. En este orden de ideas, aquí lo señalo y es precisamente un cuadro que trato de compartirles para que lo tengan muy en claro en esos 5 cuadros que traté de ofrecerles para que en tu dirección estratégica sepas que deben de formar parte de tus decisiones. Existe y debe de existir una doctrina. Recuerda que la organización tiene una historia que no vas a llegar a borrar porque a ti se te ocurrió, que cuenta con una estructura, que se rigen por valores y principios, que existe la norma, que no puedes brincarte porque el que se brinca las normas, eso se lo van a cobrar tarde o temprano, y la cultura organizacional que está y fomenta todos estos elementos que hacen que la gente sienta que su organización está viva. Desde cómo se porta un uniforme, por qué lo porto, toda la limpieza, todo el orden, todas las condiciones. Y basándome en esta cuestión, yo digo que la doctrina no debes de perder, y habló Manuel de algo bien importante, y lo dijo con claridad. A veces no es aceptado en nuestras instituciones o por otras huestes que existe el espíritu, pero como lo dijo él, el espíritu de cuerpo es trascendental. Trascendental. Lamentablemente a veces en las instituciones policiales no hay un espíritu de cuerpo como debería de ser. Y el espíritu de cuerpo es cuando tú necesitas, aquí estoy. Y cuando yo necesite, ahí estarás. Ese es el espíritu de cuerpo. Si eso no existe, olvídate. Cada quien jala por su lado y existe el egoísmo e impera que cada quien tome rumbos diferentes. La disciplina, que forma una parte importante, que no debes de perder de vista. La ética, como lo señalamos, y algo que nos guste o no, que es dogmático. ¿Por qué? Porque con todo respeto, cuando vamos, si un dogma de fe o es un dogma que profesamos, el que sea católico vaya al templo, a la iglesia y escuche quien profesa misa el día que tú vayas y al turno que te corresponda o el horario que tú decidiste, al término de la misa, el padre siempre dirá, estoy hablando del dogma, bueno, la misa ha terminado, podemos retirar, se acabó. Yo no veo ni he visto a alguien que diga, la misa ha terminado, dudas, preguntas, nunca te las hace. Ese es el dogma, se acabó. Es lo que debe de ser y se cumple. Son los dogmas. No hay discusiones, no hay opiniones. Ahora, no deben de ser imposiciones, por supuesto que no, porque deben de estar muy bien soportadas, como lo dije, dentro de los planteamientos legales y éticos. Y básicamente esto da pie a concluir mi intervención el día de hoy
y nuevamente retomo a Hidalberto Chiavenato, quien dice que hablar de administración es hablar de gente, de mente, de inteligencia, de vitalidad, de acción y de proacción. No es una cosa simple, no se nace director, se estudia como ustedes lo están haciendo. Y yo recordé mis inicios de hace muchos años, cuando yo buscaba en dónde podré estudiar para poder ser un policía profesional. Hoy hay una gran oferta en mi país, ustedes forman parte de ello, desde luego formarán parte, ojalá, del sistema de seguridad, porque ya tienen conocimiento, saben dónde van a llegar, y hay N número de carreras que son afines al ejercicio de la seguridad pública. Pues entramos entonces, Manuel, si me permites, aquí llegaría mi exposición, cierro la intervención ella para que lo que tú dispongas y ordene Cristian, estamos aquí a sus órdenes. Pues muchas gracias, Carlos. Yo creo que para todos fue muy productiva esta plática. Nuevamente reitero mi agradecimiento a la disposición de tu tiempo. Y sí me gustaría también, comentaba con el maestro Cristian, pues escucharlos a ustedes, compañeras, compañeros. Ya estamos casi al fin de nuestra materia que nos ocupó en este diplomado. En lo personal, con ánimo de cierre, pues fue muy enriquecedor para mí haber trabajado con ustedes. Fue una muy grata experiencia. Como dice doctor Carlos, me hizo recordar muchas cosas, desde el conocimiento, o más bien desde la comunicación que me hizo el maestro Cristian de colaborar con ustedes. Me generó muchísima inquietud, mucho entusiasmo, recordando incluso esos inicios, ¿no? de mis épocas estudiantiles allá